Fíjense, como hemos establecido en otras ocasiones, posiciones bastante claras en contra de lo que es el mal que se va engendrando, se va desarrollando, muchos lo van legitimando. Ese proceso de legitimación es el que se arrastra consigo para caer en el punto de lo que son las debilidades institucionales. La República Dominicana no es la excepción. Ahora, las clases de gobernantes que hemos tenido hasta la fecha han apostado al fortalecimiento de la impunidad, porque es la garantía de poder robar y robar mucho. Y peor aún cuando se fortalece el proceso de lo que es el delito de cuello blanco. Los delincuentes de cuello blanco, que más adelante le vamos a explicar cómo ese tipo de delito, por su manera sofisticada, es difícil de investigar y sobre todo difícil cuando hay complicidad. No es que no existan estructura en materia de investigación para llegar al fondo del mismo. Pero bien, en la República Dominicana el tema de la corrupción es el que más daño se le ha hecho a la propia institucionalidad y, como digo, sin importar gobierno. Ahora, la sociedad como tal decidió despertar y ha despertado y se mantiene ojo visor ante las iniciativas que puedan tomar las nuevas autoridades en combatir el cáncer que se ha institucionalizado, impunidad con su hermana corrupción. Fíjense que aquí hemos planteado a modo de ilustrar una forma de entender lo que estamos viviendo en el presente. Necesariamente la historia nos enseña para entender el presente un poquito al pasado. Y digo lo siguiente, cito a Confucio. Confucio era pues del pensamiento tal que decía, para que un buen gobierno sea buen gobierno, tiene que tener tres fundamentales características. Así lo pensaba Confucio. Una, que ese gobierno tiene que trabajar para garantizarle alimentación en abundancia a su pueblo. Dos, que ese gobierno tiene que garantizarle seguridad a su pueblo. Tres, que el gobierno tiene que aplicar políticas que vayan dirigidas a garantizarse a sí mismo la confianza de su pueblo. Cuando ocurre lo contrario, dice Confucio, o estableció Confucio, cuando se pierde ese principal activo de aquellos que son destinados para ocupar posiciones, entonces caemos en lo que Confucio estableció, el desorden y el caos. Cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Cuando se pierde la credibilidad del pueblo hacia el gobierno, se pierde todo. Entonces, esas personas, aquel o aquella que fueron destinados a un determinado puesto para ser desempeñado con pulcritud y con honestidad, si no lo asumen con la responsabilidad que exige el momento, se pierde todo y el pueblo pierde la confianza. Eso es lo que ha hecho el pueblo dominicano, perder la confianza en aquellos actores que en el ayer se destinaron para combatir el flagelo de la impunidad y la corrupción. El que la sociedad dominicana exigiera a viva voz una justicia independiente, más allá a que se haya destinado a Miriam Germán Brito, una mujer honesta, pulcra, ética, más allá a lo que acabo de citarle, no menos cierto es que fue designada por un presidente. Dicho presidente llega vía un partido político a ser el gobierno de este país. Y surgen entonces cuestionantes, preguntas. ¿Hasta qué punto se le dejará trabajar a Miriam Germán Brito en el combate a lo que es el cáncer de la impunidad y la corrupción? ¿Hasta qué punto se podrá mantener esa credibilidad en ella para que la propia sociedad pueda sentir que sí debe confiar en el trabajo que ella está desempeñando como Procuradora General de la República en el combate al cáncer parasitario que es la corrupción? ¿Hasta qué grado la independencia en ella se podrá observar para que la sociedad misma pueda ver una luz al final del túnel? Pues aquí pongo el siguiente ejemplo. Fíjense, y hemos aquí planteado 1000 veces que lo que la sociedad dominicana está viviendo es el reciclaje, un comportamiento cíclico de un vulgar reciclaje sin importar gobierno. El ejemplo que siempre pongo acá en materia de corrupción es el siguiente, y se lo cito nueva vez esta noche. El primer corrupto documentado de la isla. Fíjense que lo pongo porque ese mal histórico que arrastramos como país, impunidad y corrupción, es el resultado de un sistema de impunidad que se fortalece a través de la complicidad y el mancuernamiento. Ahora, ese sistema de mancuernamiento y de complicidad
nace a partir de los intereses que se mueven dentro de las estructuras de poder que están bien organizadas, bien estructuradas. El ejemplo es, el primer documentado de la isla de Santo Domingo, a partir de estar considerado como el primer corrupto, lo hemos establecido en otras ocasiones, es salmantino o fue el salmantino Cristóbal de Santa Clara. ¿Por qué cito a Cristóbal de Santa Clara? Bueno, porque es este delincuente español traído por otro delincuente español asesino por demás. Estamos hablando de la figura de Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla de Santo Domingo. A partir de 1502 lo trae a la isla de Santo Domingo para fortalecer la estructura burocrática de la colonia. Y fortaleciendo la estructura burocrática de la colonia, le garantizaba un clientelismo vulgar al propio Fray Nicolás de Obando. Era una persona de confianza que él quería, y esa persona de confianza recae en la persona precisamente de ¿quién? De Cristóbal de Santa Clara, que a partir del 1502 llega a la isla de Santo Domingo, nombrado como tesorero de la isla. Eso implicó un debilitamiento de las propias estructuras en ese entonces, porque si bien es cierto, Fray Nicolás de Obando era el gobernador de la isla, no menos cierto es que trae a esa figura, le da a él el aval de mantenerlo como tesorero de la isla a su antojo, a sus anchas, a sus intereses. Sin embargo, aquí entre punto, ¿por qué considerado el primer corrupto documentado de la isla? Cuando estallan los primeros casos de corrupción en la persona del tesorero Cristóbal de Santa Clara, una persona de mucho renombre, de mucho peso, jurista por demás en ese entonces, estamos hablando de la figura de Miguel de Pasamontes, decide procesar. Y Miguel de Pasamontes contó con el apoyo de los reyes de España para investigar los escándalos de corrupción en la isla de Santo Domingo. Sin embargo, cuando ese jurista, Miguel de Pasamontes, decide actuar, se encuentra con una muralla y no China. Se encuentra con que la figura perversa y asesina y corrupto por demás de Fray Nicolás de Obando protege a Cristóbal de Santa Clara, y tras protegerlo le garantiza la impunidad, y tras garantizarle la impunidad, eso evita consigo que Miguel de Pasamontes pueda procesarlo judicialmente como quiso. Hasta cierto grado lo logró, no a la profundidad que él quería, porque encontró la impunidad garantizada por el hecho de que Cristóbal de Santa Clara tenía el poder político, la influencia económica que le garantizaba a su vez Fray Nicolás de Obando. El que se considerara a su vez el primer corrupto documentado de la isla, tiene que ver consigo por ese primer escándalo de corrupción que se destapa a partir del 1502, mientras gobernaba la isla el delincuente y asesino español Fray Nicolás de Obando. Fíjense que esto lo digo para entender lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué cuando llega un gobierno procura secuestrar la justicia? ¿Por qué procura secuestrar los organismos que están para combatir la impunidad y la corrupción? Porque es la mejor garantía de robar, de institucionalizar, de legalizar, de legitimar todo acto ilícito de corrupción, aunque esto vaya en detrimento de la población en su gran mayoría. Es el mal histórico que se ha degradado a un punto tal donde tenemos un grupo de bandidos que hoy cuentan con impunidad garantizada. Y cuando se procura actuar en contra de ellos, entonces se quiere vender el fatal discurso anacrónico. Es una persecución política. Por ahí comienzan ellos, sus vocingleros. Sin embargo, hay una sociedad que está hastiada, está cansada de tener bandidos, delincuentes de cuello blanco, a un punto tal que si la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha dicho los expedientes de corrupción que están depositados en la Fiscalía del Distrito Nacional tienen que venir para acá, eso ha provocado posiciones encontradas entre dirigentes politiqueros, no así políticos, porque un verdadero político procura la honestidad, la pulcritud, la ética, sobre todo la seriedad, y que no se le robe más a este pueblo. Veamos. Tenemos que dejar de estar con estas acusaciones
todos los días, llevando intranquilidad al pueblo dominicano. No han llegado a las instituciones y ya están hablando de corrupción. No es verdad, porque yo he sido funcionaria pública, no es verdad que en menos de 15 días usted puede hacer un levantamiento y hacer una acusación. No podemos estar haciendo acusaciones por acusaciones. También el diputado PLDista Lupe Núñez se refirió a la decisión de la procuradora Miriam Germán Brito de solicitar a la Fiscalía del Distrito Nacional que le remita todos los casos de corrupción de los cuales la había apoderado la pasada gestión, supuestamente de manera irregular. Como usted comprenderá, el Ministerio Público, que por mandato constitucional es que tiene la facultad de investigar, y a quien le corresponde realizar esa experticia. La recomendación de los ahora opositores es en respuesta a la información de que datos sensibles habrían sido borrados de las computadoras del despacho del Procurador General, hecho similar al que denunció la directora del Plan Social de la Presidencia. Definitivamente que esa es una decisión que nosotros aplaudimos de gran manera y entendemos que en los próximos meses pues vamos a tener resultados para que se haga justicia en la República Dominicana. Realmente debiera ser desde el punto de vista legal la Fiscalía, pero por supuesto tiene el derecho la Procuraduría de apoderarse de los expedientes y también estoy de acuerdo que se investiga quien tenga que investigarse. Entre los expedientes que ahora pasan a mano de Miriam Germán figuran el caso del INAIPI, las compras de asfalto del Ministerio de Obras Públicas, el caso de la muerte del catedrático Junior Ramírez, las irregularidades del CEA y las denuncias contra Gonzalo Castillo. Escucharon esas posiciones encontradas, quienes están a favor, otros que están en contra. Es natural que sea así. Ahora, ¿es natural pero a la vez es ético? No. Por el hecho de que la sociedad dominicana, como les reitero, sin importar gobierno, han robado y han robado mucho. Y esa plaga insidiosa de la corrupción que socava la democracia, socava el Estado de Derecho. Las consecuencias catastróficas la pagan los jodidos dominicanos, la clase media que está desapareciendo. Y ese instrumento que muchos han legitimado para enriquecerse de forma ilícita, que lo convierte en delincuentes de cuello blanco, es el peor de los delitos que se le puede ejecutar a un pueblo y que se procure imponer la impunidad. Esto estamos en un punto donde no se le puede tolerar un ápice a ningún bandido de lo que ha robado un céntimo a este pueblo. Pues como le reitero y le digo, estamos harto, hastiados, cansados, irritados e indignados del saqueo constante y que no pase nada. No importa quién carajo sea, es el dinero de este pueblo. Y ahora vienen con la campañita perversa y sucia, anacrónica, una persecución política. El típico discurso del bandidaje a su mayor expresión. Y con eso se tiene que acabar. Fíjense que cuando le he reiterado el tema de los delitos de cuello blanco, como le decía pues al inicio del tema, que ese tipo de delito que dependiendo del país, la manera sofisticada en la cual se ejecuta, si no hay una voluntad de que se pueda investigar a profundidad, quede la impunidad. Y quien más supo definir y sobre todo detallar lo que significa el delito de cuello blanco, estamos hablando de quien por vez primera acuña el término criminólogo Edwin Sutherland. Estamos hablando que un 27 de diciembre de 1939, ante la Sociedad de Criminólogos y Sociólogos Estadounidenses, Sutherland, su discurso central se basó precisamente en ese tipo de delito, donde él decía, si no hay una voluntad, si no hay instrumentos legales que se usen para enfrentar ese tipo de delito, más allá de enfrentarlo, ser procesado y condenado, entonces no estamos enfrentando los males esenciales que corroen la institucionalidad de un país. Y ese tipo de delito es el que más se ejecuta en este país. Y no pasa nada. Y cuando se decide actuar, automáticamente vienen aquellos que han legitimado ese tipo de bandidaje, de ladrones de cuello blanco. Y por eso estamos en el punto donde o se actúa
o seguimos siendo uno de los países donde más se roba y no pasa nada. Y se equivocaron. Porque hay un pueblo que está ojo visor con este gobierno si establece el borrón y cuenta nueva contra los bandidos que le robaron hasta la esperanza de vivir a este pueblo. Es el pueblo que está ojo visor contra este gobierno. Y que dejen trabajar a Miriam. Si la dejan trabajar, habrá gente condenada y en la cárcel. No importa quién sea. No importa si fue ministro, si fue director de lo que sea. Si robó, que termine en la cárcel. Porque ya no podemos darle un ápice más de distancia de impunidad al bandidaje que se ha institucionalizado en este país, socavando la democracia y el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho por su naturaleza no puede estar cimentado en la impunidad y la corrupción. Su propia naturaleza lo dice. Voy a trabajar dentro de lo que es dignificar la vida de cada ciudadano. Esa es la naturaleza, sobre todo, de lo que es el Estado de Derecho. Ahora, cuando la dignidad de cientos de millones de dominicanos se procura defecar, orinar, desbaratar, desguañangar, se le tiene que poner un stop. Y parafraseando a Briato Fiado, basta ya de impunidad, pues ya no aguantamos más.